Un hombre que desafió las leyes establecidas y se atrevió a mirar más allá de los confines de lo conocido, que refirió lo siguiente: no se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a encontrar las respuestas dentro de sí mismo. Un visionario científico que se atrevió a desafiar a la iglesia y que revolucionó la comprensión de todo el universo conocido. Claro, y todo esto antes de pagar un alto precio por su valentía. Prepárate para adentrarte en este nuevo capítulo de Atrapados en el Tiempo, donde daremos un vistazo a la vida y legado de uno de los genios más brillantes de la historia, Galileo Galilei. Galileo di Vincenzo Bonatti de Galilei nació en Pisa, cuando ésta pertenecía al Gran Ducado de Toscana, hermano mayor de 7 hermanos, e hijo de Giulia Amanati y del músico y matemático Vincenzo Galilei, comúnmente relacionado con la revolución científica, un eminente hombre del Renacimiento que mostró interés por casi todas las ciencias y artes, considerado uno de los científicos más importantes de la historia debido a sus contribuciones a la astronomía y la física. Galileo fue pionero en el uso del telescopio para realizar observaciones astronómicas. Descubrió las fases de Venus, las lunas de Júpiter y las manchas solares, lo que demostró que no todo giraba alrededor de la Tierra, como se creía en ese momento. Galileo realizó un experimento y formuló las leyes del movimiento que sentaron las bases para la física moderna. Estas leyes establecen que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Para demostrar sus leyes de movimiento, Galileo realizó un famoso experimento en el que dejó caer objetos desde la torre inclinada de Pisa. Contrariamente a la creencia popular, no se lanzó desde la torre del mismo, pero sus experimentos demostraron que todos los objetos caen a la misma velocidad, independientemente de su masa. También inventó un dispositivo llamado compás proporcional, que permitía realizar cálculos matemáticos más rápidos y precisos, e incluso fue el primero en describir la ley de la inercia, que posteriormente fue desarrollada por Isaac Newton. Recuerda dejar tu like o suscribirte para apoyarme con más de estas investigaciones. Los Galilei, una familia de la baja nobleza que se ganaba la vida gracias al comercio, se encargaron de la educación de Galileo hasta sus 10 años, edad en la que pasó a cargo de un vecino religioso llamado Jacopo Borghini. Cuando sus padres se trasladaron a Florencia, por mediación de este, el pequeño Galileo accedió al convento de Santa María de Vallombrosa y recibió una formación piadosa que lo llevó a plantearse entrar en la vida religiosa, algo que a su padre le gustó. Por eso, Vincenzo Galilei, un hombre bastante escéptico, aprovechó para sacarle del convento, alegando falta de cuidado. 2 años más tarde, Galileo fue inscrito por su padre en la Universidad de Pisa, donde estudió medicina, filosofía y matemáticas. Si bien su padre quería que Galileo se dedicara a la medicina, en 1583 Galileo se inició en la matemática de la mano de Ostilio Ricci, un amigo de la familia. Atraído por la obra de Euclides, sin ningún interés por la medicina y todavía menos por la disputas escolástica y la filosofía aristotélica, Galileo orienta sus estudios hacia las matemáticas. Desde entonces se siente seguidor de Pitágoras, de Platón y de Arquímedes, y opuesto al aristotelismo, todavía estudiante, descubre la ley de la isocronía de los péndulos, primera etapa de lo que será el descubrimiento de una nueva ciencia. Dentro de la corriente humanista, redacta también un panfleto feroz contra el profesorado de su tiempo. 2 años más tarde, retorna a Florencia sin diploma, pero con grandes conocimientos y una gran curiosidad científica. Durante varios años de avances y estudios, Galileo llegó a la siguiente conclusión: las matemáticas son el lenguaje con el cual Dios ha escrito el universo. Galileo fue perseguido por la Iglesia Católica debido a sus ideas heliocéntricas, que sostenían que la Tierra giraba alrededor del Sol. Fue juzgado por herejía y obligado a retractarse públicamente de sus afirmaciones científicas. Condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida, después de su juicio, continuó realizando investigaciones científicas desde su hogar. Y sin embargo, se mueve. Se dice que Galileo pronunció esta frase después de su retractación pública, reafirmando su creencia en el heliocentrismo. Galileo perdió su vida de causa natural el 8 de enero de 1642. Si quieres una segunda parte de este video, por favor comenta Galileo. Yo soy Sam y esto fue
Atrapados en el tiempo.